Las luces blancas del salón me pegaron en la cara al mismo tiempo que la voz de mi nieto tronó por el micrófono. Abuela Rosa, por favor, retírate antes de que hagas una escena. Sentí como todas las miradas se clavaban en mi espalda, como si fuera un bicho raro que alguien había dejado entrar por error a ese lugar tan elegante. Juan estaba frente a mí, con el traje impecable y los ojos endurecidos, como si yo fuera una vergüenza que había que esconder. Si estás escuchando esto, quédate conmigo hasta el final, porque a veces la verdad llega tarde, pero llega y puede voltearlo todo en un solo segundo. Yo me quedé ahí, parada, con el bolso apretado contra el pecho, mirando a mi nieto sin entender en qué momento dejé de ser abuelita para convertirme en estorbo. A mi lado, algunas señoras se acomodaban en la silla, disfrutando el chisme silencioso, y otras bajaban la mirada, incómodas, como si lo que estuviera pasando les recordara algo que preferían olvidar. Juan, hijo, yo solo vine a verte casarte, alcancé a decirle en voz baja, pero el micrófono seguía encendido, y mi frase salió flotando por las bocinas, deformada por la vergüenza. Él apretó la quijada. Precisamente por eso, abuela. No quiero que se repita lo del pasado. Todos aquí ya saben la verdad de cómo nació mi papá. No arruines mi boda también. Sentí un murmullo correr por las mesas, como una ola chismosa que se levanta y revienta donde más duele. Mis manos empezaron a temblar. ¿La verdad? Repetí por dentro, porque la verdad que él decía no era completa, ni justa, ni limpia, pero nadie quería escuchar mi versión. Yo era la nota incómoda en una canción perfecta. El maestro de ceremonias hizo una seña al DJ, como pidiéndole que pusiera música para tapar el momento, pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Podía ver a mi hijo, el papá de Juan, sentado en una de las mesas del fondo, con la cara pálida, mirando fijamente un punto detrás de mí, como si no se atreviera a defenderme ni a mirarme a los ojos. Lo que ni Juan ni nadie sabía era que, muchos años atrás, antes de que me llamaran pecadora y dama de compañía a mis espaldas, hubo una noche, una sola foto y una mentira que lo cambió todo. Y esa foto, la misma que él había usado para avergonzarme, estaba a punto de regresar a este salón, en manos de la única persona que jamás imaginé que se pondría de mi lado. La escena de la boda fue como un golpe seco que me dejó sin aliento. Me paré en medio del pasillo, con el murmullo de las voces mezclándose con la música de fondo. La cara de Juan fija en mí, como si yo fuera una amenaza latente. Yo solo quería abrazarlo, pero ese abrazo jamás llegó, solo el frío silencio entre nosotros. La gente alrededor se dividió en miradas curiosas y cuchicheos mordaces, como si mi pecho estuviera abierto y todos quisieran hurgar en mis secretos. Aquel día me sentí más sola que nunca en esta casa que solía ser mi refugio. Recordé entonces la cara de mi hijo, Juan, el padre de mi nieto, cuando él y yo éramos jóvenes, y la tormenta que desató una sola noche de incertidumbre. Él, nacido de un amor que para otros fue solo un error, para mí, siempre fue un milagro silencioso. Trabajaba como dama de compañía en un club donde las sombras hablaban más que las luces, y donde aprendí a proteger a quien amaba, aunque fuera en secreto. Juan llegó a mi vida cuando menos lo esperaba, y aunque la sociedad me condenaba, yo nunca dudé en darle amor. Sin embargo, esa historia quedó enterrada, como un secreto oscuro que ni mi familia quiso aceptar. Sentí las miradas de desprecio de varios familiares, como cuchillos filosos, y me pregunté por qué cargar con una vergüenza que no era mía. Porque lo que Juan, mi nieto, no entiende es que su legítima vergüenza es solo una máscara para esconder el miedo y la culpa que él mismo no quiere afrontar. Me echa de su boda para evitar una escena, pero la verdadera escena ocurre en su corazón, donde el pasado pesa como un yugo invisible. La injusticia de ser señalada por algo que hace años fue mi vida, pero que siempre enfrenté con dignidad y amor, era cruel y silenciosa. Nadie se detuvo a pensar en cómo me sentía yo, en las noches sin dormir ni descanso, velando porque Juan, mi hijo, y después él, mi nieto, nunca les faltara nada, porque el amor que di no es el que él ve. Para él solo soy un recuerdo incómodo que amenaza la perfección de su día especial. Me aparté hacia un rincón del jardín, porque necesitaba respirar. Necesitaba alejarme de las sombras que ese salón lanzaba sobre mí.
Mis manos temblaban y sentía cómo el mundo giraba a un ritmo insoportable. Fue entonces cuando, entre la multitud, alguien me entregó una carta con una foto. El sobre era viejo, con letras escritas a mano y un sello que había sobrevivido al tiempo. Esa fotografía tenía el poder de cambiar todo, porque no era la foto que habían usado para humillarme, sino una imagen que desenterraba un secreto más profundo y desconocido para todos. Abrí la carta con las manos temblorosas y leí las palabras de alguien que conoció mi historia verdadera, alguien que siempre creyó en mí, incluso cuando fui ignorada y despreciada por mi propia familia. La carta hablaba de la verdad detrás de aquella noche oscura cuando nació mi hijo, de un amor prohibido pero sincero, de traiciones que me hicieron cargar con culpas ajenas. Pero también de una promesa sellada en esa foto, que el amor auténtico, aunque oculto, jamás muere y puede emerger para sanar hasta las heridas más profundas. Mientras yo leía, escuché pasos acercarse. Era Juan. Su rostro una mezcla de confusión y temor, pero sus ojos ya no estaban llenos de frialdad, sino de duda. «Abuela, ¿qué es eso? ¿Por qué nadie me ha contado esto?», preguntó con voz quebrada. Sentí que por primera vez él veía más allá de la vergüenza y empezaba a entender la injusticia que había cometido. Pero justo cuando pensé que una chispa de reconciliación quizá podría encenderse, alguien más apareció con una cámara en la mano, mostrando otra fotografía que nadie esperaba, una imagen que iba a modificar para siempre esa boda, esa familia, y sobre todo, la idea que Juan tenía de mí y de su padre. La humillación podría convertirse en justicia, la ignorancia en verdad y la separación en un nuevo comienzo. Pero nada sería igual de ahora en adelante. Mi corazón latía con fuerza mientras la multitud callaba y la luz enfocaba las imágenes que guardaban más secretos que palabras. Solo esperaba que aquel momento fuera el principio de la redención que había esperado toda mi vida. Esa foto que el extraño mostró era como una bomba cargada de secretos que nadie había querido revelar, ni siquiera Juan. La imagen capturaba a mi hijo, pero no como Juan lo conocía. Ahí estaba él de pequeño, sosteniendo mi mano con confianza, mientras a nuestro lado, casi invisibles, estaban otras dos personas que iban a cambiar la percepción de toda la familia para siempre. El silencio se hizo insoportable. Miré a Juan buscando en sus ojos una señal de perdón o de comprensión, pero solo vi confusión y un dolor nuevo que yo también sentía en lo más profundo. Fue entonces cuando me obligué a tomar aire y contar lo que hasta ese momento había guardado con tanto recelo. «Juan, ese niño en la foto soy yo, y la mujer que está detrás es alguien que quiso separarme de ti, mucho antes de que llegaras. Esa foto no es solo un recuerdo, es una prueba de que la verdad tiene múltiples lados». La boda se había convertido en un teatro de emociones donde cada quien jugaba su papel, sin saber que el verdadero drama apenas comenzaba. Por culpa de un error del pasado, de un amor oculto y una traición disfrazada, me convertí en la otra, en la que debía esconderse y avergonzarse. Sin embargo, fui siempre la que limpió las lágrimas, la que preparó las loncheras y la que veló noches enteras porque Juan nunca le faltara nada, pero mis esfuerzos fueron invisibles. «Abuela, yo no sabía», susurró con los ojos humedecidos. La coraza que había levantado comenzó a desmoronarse, pero el ruido del árbol genealógico comenzaba a sacudirse fuerte en el salón, y la gente se daba cuenta de que la historia familiar tenía grietas más profundas. «Lo que tú ocultan es algo mucho más fuerte», dije, mientras las lágrimas luchaban por salir. «No es solo lo que pasó hace años. Hay secretos más profundos que pueden salvar o destruir nuestra familia. Mi hijo, el hombre que parecía ausente y derrotado, se levantó y caminó hacia mí con la mirada pesada de años no contados. Mamá, hubo momentos en que quise defenderte, pero también sentí miedo de perder lo que tenía», dijo con voz temblorosa. Aquí comprendí que Juan, mi nieto, estaba atrapado en una red de silencios y miedos generacionales, y que su rechazo era en realidad un grito desesperado para mantener todo intacto. La boda, con sus luces y su música, se había convertido en el escenario de una batalla invisible. Mientras tanto, la foto puesta en el centro de la mesa por el misterioso hombre
Siguió llamando la atención. ¿Quién tomó esta foto?, pregunté con firmeza. Alguien, sin querer atraer demasiado la atención, susurró que era obra de un viejo amigo de mi juventud, una persona que había seguido mi historia en silencio y que ahora quería que la verdad saliera a la luz para que sanáramos. Fue entonces cuando una nueva carta apareció, deslizada bajo mi bolso, esta vez con palabras que podían cambiar la narrativa completa. Relatos de un pasado más oscuro que el que sabía Juan, historias de sacrificio y amor oculto, pero también de engaños difíciles de perdonar. Cada familia tiene sus sombras, le dije a Juan, pero solo enfrentándolas podemos encontrar la luz. Él me miró con lágrimas, buscando la fuerza que yo siempre quise darle, pero que a veces él necesitaba mucho más de lo que podía entender. La música y las conversaciones volvieron a invadir el ambiente, pero para nosotros dos, para mí y para Juan, el tiempo parecía detenerse en ese instante de verdad. Ahí, rodeados por los murmullos, sentí que un vínculo se tejía otra vez, tímido pero sincero. Pero alguien en esa boda, alguien con intereses oscuros, no estaba dispuesto a dejar que esa verdad floreciera sin consecuencias. La tensión volvió a subir, las miradas se cruzaron, y un susurro amenazante recorrió los rincones del salón. Sabía que no era solo un problema familiar, sino un conflicto que había vivido en las sombras mucho tiempo y que ahora explotaba en la luz. Juan dio un paso atrás. La incomodidad en su rostro era más fuerte que nunca. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba a punto de salir a la luz? El silencio que siguió fue un abismo que ninguno de los presentes podía ignorar. Era el inicio de un cambio inevitable, donde la vergüenza no sería solo mía, y donde la verdad tendría un precio alto, pero necesario. Cuando la música paró, y todos los ojos se fijaron en nosotros, supimos que nada volvería a ser igual. La música se apagó de golpe, y el salón entero se quedó en un silencio que pesaba como plomo, con todas las miradas clavadas en esa foto que el desconocido había puesto sobre la mesa principal, justo al lado del pastel de bodas intacto. Juan se acercó temblando, sus ojos saltando de la imagen a mi rostro, como si por fin viera las grietas en la historia que le habían contado toda su vida. Yo sentía el corazón en la garganta, porque esa foto no era solo un recuerdo borroso de mi juventud como dama de compañía en aquel club de luces tenues en la Ciudad de México de los 70. Mostraba a mi hijo bebé en mis brazos, pero también a un hombre elegante a mi lado, el verdadero padre, cuyo nombre nadie en la familia había pronunciado en décadas por miedo a lo que arrastraba. Abuela, ¿quién es ese? ¿Por qué mi papá nunca me dijo nada de esto?, murmuró Juan con la voz quebrada, y en ese instante vi cómo su desprecio por mí empezaba a transformarse en una duda que lo carcomía por dentro. Siempre justifiqué su rechazo pensando que era culpa mía por no haber hablado antes, por haber cargado sola con el peso de un pasado que me obligaron a esconder para protegerlo todo, pero ahora el secreto salía a flote como un río turbio que nadie podía detener. Mi hijo, sentado aún en la esquina con la cabeza baja, levantó la vista por primera vez y asintió levemente, confirmando sin palabras que él sabía más de lo que dejaba ver, que había vivido con esa misma vergüenza silenciosa que ahora nos unía en medio de la humillación pública. Las señoras de las mesas cercanas susurraban con las manos en la boca, algunas con lástima fingida y otras con ese morbo que tanto duele en las familias mexicanas, donde el chisme viaja más rápido que la verdad. Yo respiré hondo y empecé a hablar bajito, solo para él. Juanito, cuando trabajaba en ese lugar, no era por gusto, era por necesidad, después de que mi propia familia me dejó en la calle por un amor que no aprobaban. Tu abuelo, el hombre de la foto, me prometió cuidarnos, pero desapareció cuando supo que venía tu papá, dejándome sola con un niño y un estigma que me persiguió toda la vida. Sentí las lágrimas calientes rodando por mis mejillas, no de dolor viejo, sino de alivio por soltar al fin esa carga que había justificado el desprecio de todos estos años. Él se arrodilló a mi lado, ignorando a su novia que lo miraba confundida desde el altar improvisado, y me tomó la mano. Perdóname, abuela. Pensé que eras tú la que había fallado, que por eso mi papá siempre estaba tan callado sobre su infancia. Pero justo cuando creí que la reconciliación asomaba, una voz grave cortó el aire desde el fondo del salón. Era el hermano de mi hijo, el tío de Juan,
que hasta ese momento había estado bebiendo en silencio. No es tan simple, Rosa. Esa foto no cuenta todo. Hay algo más que ni tu hijo sabe, algo que te ata a un secreto que podría destruir esta familia para siempre. Mi estómago se revolvió, porque él tenía razón. Detrás de esa imagen inocente había una promesa rota, un documento escondido y una traición que involucraba no solo a mí, sino a alguien que Juan idolatraba sin saberlo. La novia de Juan dio un paso atrás, pálida, y el salón entero contuvo el aliento, esperando que el telón de ese drama familiar se abriera del todo. ¿Qué pasaría si esa verdad salía? Si la vergüenza que me echaron en cara rebotaba como un eco y golpeaba al que menos lo esperaba. Juan me miró suplicante, pero en sus ojos ya brillaba el miedo a lo inevitable. El tío de Juan avanzó con paso lento entre las mesas, sosteniendo un sobre amarillento que crujía como hojas secas bajo sus dedos, y el salón entero pareció encogerse ante su presencia imponente, como si supieran que traía un veneno disfrazado de verdad. Yo lo reconocí al instante. Era el mismo sobre que vi hace 40 años, cuando juramos guardar silencio, para no destrozar más vidas de las que ya estaban rotas. Juan se puso de pie de un salto, con la cara desencajada, y gritó: «¿Qué más hay, tío? Ya basta de secretos que nos están matando a todos». Pero yo, sentada aún en esa silla fría del jardín que se había convertido en mi refugio improvisado, solo pude susurrar para mis adentros que su rabia era comprensible, que yo misma había alimentado esa injusticia al callar por amor, justificando cada rechazo como un precio necesario por haber sido la dama de compañía que todos señalaban con el dedo. Mi pasado no era un pecado libremente elegido, sino una supervivencia forzada tras ser abandonada por mi propia madre, quien me echó de casa por enamorarme del hombre equivocado, el mismo que años después resultó ser el padre oculto de mi hijo. Lo cuidé con uñas y dientes, cosiendo ropa de noche para que no le faltara nada, mientras las lenguas vecinas me apodaban la perdida a mis espaldas. Ahora ese desprecio familiar regresaba multiplicado en la boda de mi nieto, donde yo era la intrusa, la que podía hacer una escena solo por existir. El tío abrió el sobre y sacó una segunda foto, esta aún más nítida. Yo joven, con mi hijo bebé en brazos, y al fondo, borroso pero inconfundible, el rostro de alguien que Juan conocía bien, alguien a quien llamaba héroe en sus cuentos de infancia. Mira bien, sobrino, tu abuela no fue la villana. El que te mintió toda la vida fue el que te crió como padre postizo. Porque el verdadero era él, señaló el tío con voz ronca, apuntando a la imagen del hombre que todos creíamos un benefactor familiar. Juan palideció, tambaleándose como si le hubieran dado un mazazo, y por primera vez vi en sus ojos no vergüenza mía, sino la suya propia, la de haber creído una versión torcida que lo hacía cómplice del rechazo. Mi hijo, el papá de Juan, se levantó al fin, con las manos temblando, y confirmó con un gesto: «Es verdad, hijo. Nunca te lo dije para protegerte, pero ella cargó sola con todo para que tú no sufrieras». Las lágrimas mías se mezclaron con las suyas en el aire cargado de murmullos, y sentí un alivio amargo, porque la injusticia que había justificado como miedo del nieto ahora se volteaba como un espejo cruel, mostrando que la humillación era de los que callaron, no de la que amó en silencio. La novia de Juan, con vestido blanco arrugado por la tensión, se acercó dubitativa y me tomó la mano. «Perdónanos, doña Rosa. No sabíamos». Pero el tío no había terminado. Guardó la foto y sacó un papel arrugado. Una carta escrita a mano que prometía revelar el motivo por el que ese hombre huyó, dejando no solo a mí, sino una herencia de mentiras que Juan estaba a punto de heredar sin querer. «Lee esto, Rosa. Es hora de que todos sepan por qué te echaron de tu propia casa antes de que naciera mi hermano», dijo el tío, extendiéndome el papel. Mis dedos lo rozaron, y el mundo se detuvo, porque esas líneas borroneadas por el tiempo guardaban el secreto definitivo, el que haría que la vergüenza pública de esa boda se convirtiera en un juicio implacable para el verdadero culpable. Juan me miró suplicante, pero en su expresión ya ardía la rabia de quien descubre que su pedestal era de arena. ¿Qué pasaría si esa carta salía a la luz? Si el nombre grabado en ella destrozaba no solo el pasado,
sino el futuro que Juan soñaba en su boda perfecta. El salón contuvo el aliento, y yo supe que el próximo segundo lo cambiaría todo para siempre. Mis dedos temblorosos desplegaron la carta, con letras desvaídas que olían a tiempo olvidado, y el salón se congeló en un silencio espeso, como si todos presintieran que esas palabras iban a reescribir la historia que nos había unido y separado por generaciones. Juan se inclinó sobre mi hombro, su aliento agitado rozándome la oreja, mientras yo leía en voz baja las confesiones de aquel hombre de la foto, el que todos llamaban benefactor pero que en realidad era el padre biológico de mi hijo, el que me abandonó embarazada para casarse con otra y salvar su reputación en un México de los 70 donde las apariencias valían más que la sangre. Rosa, te amé, pero no pude cargar con el escándalo. Por eso te dejé con el niño y le pedí a mi hermano que lo criara como suyo, para que no sufriera mi vergüenza, decía la carta, y cada sílaba era un puñal que volteaba la injusticia que yo había justificado durante años, pensando que mi nieto me rechazaba por piedad hacia su papá, cuando en realidad era él quien cargaba con la mentira familiar más grande. Siempre lo defendí en mi corazón, diciéndome que Juan era joven y temeroso del que dirán en su boda perfecta, pero ahora veía claro. Su desprecio era eco de un silencio impuesto por los mismos que me echaron de casa, siendo una muchacha, trabajando de dama de compañía, para sobrevivir al abandono de mi madre. Mi hijo, con los ojos enrojecidos, asintió confirmando: «Mamá, lo supe de grande, pero callé para no romper la familia que construimos con mentiras». El tío soltó una risa amarga, y yo guardé esto porque prometí. Pero hoy, viendo cómo echaste a tu abuela de su propia sangre, Juan, no aguanto más. La novia palideció aún más, apretando el ramo de flores como si quisiera estrujar la confusión, y murmullos de incredulidad corrieron por las mesas, donde tías y primos que antes me miraban con lástima, ahora desviaban la vista, avergonzados de su propio juicio apresurado. Sentí un calor en el pecho, no de rabia, sino de esa redención digna que llega cuando la verdad ilumina las sombras que otros te echaron encima. Por fin, la vergüenza pública rebotaba hacia el origen, hacia ese hombre muerto pero cuya carta viva destrozaba el pedestal de héroe que Juan le había construido. «Abuela, ¿por qué no dijiste nada antes?», me preguntó mi nieto con voz rota, arrodillándose de nuevo, y yo lo abracé por primera vez ese día, susurrando: «Por amor, Juanito, siempre por amor». Aunque me costara ser la villana en ojos ajenos, las lágrimas nuestras se mezclaron, y por un instante creí que la reconciliación tejía sus hilos invisibles, reconectándonos en medio del caos de la boda interrumpida. Pero el tío levantó la mano, deteniendo el momento. «Esperen, hay más en ese sobre. Un testamento que cambia todo, que prueba que tu abuela no solo cargó con el hijo, sino con una herencia que te robaron a ti, Juan, para mantener el secreto intacto». Mi corazón dio un vuelco, porque ese papel no era solo justicia emocional, sino un golpe material que involucraba tierras y dinero que mi nieto creía suyos por derecho postizo. La novia soltó un jadeo, y el salón entero se agitó como un avispero. Juan me miró con ojos nuevos, mezcla de gratitud y pánico, pero en el fondo del jardín una figura sombra se movía sigilosa, sosteniendo lo que parecía otra prueba, una que podía voltear esta redención en un nuevo abismo de traiciones. ¿Sería posible que el secreto mayor aún estuviera por revelarse y que la foto inicial de mi nieto fuera solo el detonante de algo que destruiría su mundo entero? El aire se cargó de tensión y supe que el verdadero clímax apenas comenzaba. El testamento que el tío desplegó crujió como un trueno en el silencio del salón, revelando líneas que nombraban tierras en el Valle de México y ahorros en reales que yo había ganado cosiendo de noche mientras criaba a mi hijo sola, después de que el padre biológico huyera con promesas vacías, dejando solo deudas y un estigma que me persiguió como sombra. Juan leyó por encima de mi hombro, sus ojos agrandándose al ver su nombre mencionado no como heredero postizo, sino como el legítimo por mi sangre, robado por años de silencios familiares que justificaban mi rechazo como si yo fuera la culpable de un pecado que era supervivencia pura. Siempre pensé que su vergüenza en la boda era por piedad hacia mí, la abuela pecadora de dama de compañía,
y lo excusé en mi corazón, cargando la injusticia como cruz necesaria para que él brillara en su día perfecto. Pero ahora la verdad volteaba el espejo, la humillación pública regresaba a él, al descubrir que su orgullo de hijo perfecto se basaba en mentiras que lo dejaban huérfano de raíces verdaderas. Mi hijo se acercó, con voz temblorosa confirmando: «Mamá, esas tierras eran tuyas. Las vendí en secreto para pagar estudios que él creyó regalo de un tío generoso, pero todo vino de tu sacrificio callado». Las tías que antes cuchicheaban, ahora bajaban la cabeza, avergonzadas de haber aplaudido mi expulsión horas antes, y la novia de Juan soltó el ramo, murmurando: «Juan, esto cambia todo nuestro futuro». Él se tambaleó, no de rabia contra mí, sino contra el vacío que le habían vendido como historia familiar, y me abrazó fuerte: «Abuela, perdóname por echarte, por creerme superior a tu dolor». Sentí las lágrimas calientes, no de lástima, sino de esa redención que nace cuando el amor genuino sobrevive a la traición, reconectándonos en un lazo que ni la boda interrumpida podía romper. El tío asintió satisfecho, guardando el papel. Esto prueba que Rosa no ocultó nada por vergüenza propia, sino por protegerlos a todos de un escándalo mayor. Pero justo cuando el salón empezaba a exhalar alivio, la figura sombría del fondo del jardín emergió a la luz. Era la viuda del hombre de la foto, la que se casó con él tras abandonarme, sosteniendo una tercera imagen que agitaba como bandera de guerra. «No tan rápido», dijo con voz afilada. «Esta foto muestra algo que ni tú sabes, Rosa. El día que juramos dividir la herencia para callar tu nombre para siempre. Pero alguien más estaba en esa promesa». Mi estómago se hundió, porque su rostro traía ecos de una noche olvidada, cuando en el club donde trabajaba, una conversación grabada en secreto ataba no solo al padre, sino a mi propia hermana, quien me había delatado por celos a nuestra madre. Juan palideció al verla. «¿Tú?» La tía que siempre me dio consejos de familia unida. Ella sonrió fría. «Unida a medias, sobrino. Tu abuela cargó sola porque yo aseguré que nadie supiera la verdad completa». El salón jadeó colectivo, y la injusticia que había justificado como miedo familiar explotaba ahora en traición múltiple, haciendo que la vergüenza de mi nieto por mí se multiplicara en su propio espejo roto. Mi corazón latía desbocado, porque esa foto no era solo prueba, sino llave a un armario de secretos que involucraba dinero desviado y promesas rotas que Juan estaba a punto de reclamar. La viuda dio un paso adelante, lista para soltar el golpe final. Pero en sus ojos vi duda, como si supiera que esta revelación la hundiría más que a mí. ¿Qué pasaría si su confesión destrozaba no solo el pasado, sino el altar donde Juan soñaba su luna de miel intacta? El aire se espesó, y todos supimos que la redención verdadera pendía de un hilo frágil. La viuda avanzó con la foto temblando en su mano arrugada, sus ojos clavados en mí como si el tiempo no hubiera pasado desde aquella noche en el club donde yo servía mesas para sobrevivir. Y ella, mi propia hermana menor, me traicionaba por un puñado de pesos que el padre biológico le prometió para callar mi embarazo. Juan se interpuso, con la voz ronca por la incredulidad. «¿Tú, tía? La que siempre me hablaba de familia unida mientras abuela cargaba sola con todo». Ella soltó una risa seca, amarga como el café de las mañanas solitarias que yo pasé cosiendo para mi hijo, justificando en mi mente el rechazo de mi nieto como un miedo heredado, no como la injusticia cruel que era, echarme de su boda por un pasado que pintaban mío, cuando en realidad era un tapiz de mentiras tejidas por otros. Siempre lo excusé pensando que su vergüenza era piedad torcida hacia mí, la dama de compañía señalada por el pueblo. Pero ahora la verdad rebotaba como eco implacable, mostrando que su humillación pública nacía de raíces podridas que él mismo regaba sin saberlo. Mi hijo gruñó bajo. «Hermana, ¿por qué? Mamá nos dio todo, y tú vendiste su dignidad por celos». La viuda desplegó la imagen. Ahí estábamos las tres, jóvenes, con el hombre de fondo firmando un papel que dividía mis ganancias futuras, las tierras que cosí con noches en vela, entre ella y él, para que yo quedara en la nada, criando sola al niño que todos negaban. El salón entero jadeó. Tías que antes me miraban de reojo ahora sollozaban, reconociendo su complicidad en el silencio familiar que alimentó el desprecio de Juan hacia mí. Él se volvió hacia mí,
arrodillándose de nuevo. Abuela Rosa, yo te eché por creer esa versión. Perdóname. Tu amor fue lo único real en esta farsa. Sentí su abrazo apretado, las lágrimas mías mojando su traje, y por primera vez la redención tocaba mi alma cansada, reconectándonos en un lazo que ni la boda destrozada podía cortar, porque el amor genuino sobrevive a traiciones como maleza en concreto. El tío intervino. Esto prueba que Rosa no ocultó nada por vergüenza propia, sino porque la familia la despojó para fingir pureza. La novia, con ojos nuevos de respeto, me tomó la otra mano. Doña Rosa, quédate. Eres el corazón de esto. Pero la viuda no cedió, sacando un último papel del bolso. Hay más. Una confesión firmada donde admito todo, pero solo si aceptan que Juan renuncie a las tierras, o revelo el peor secreto de tu padre, Rosa. Mi corazón se aceleró, porque ese documento ataba no solo dinero en reales desviados, suficiente para cambiar vidas, sino un detalle oculto sobre cómo mi hermana manipuló a mi madre para echarme de casa embarazada, robándome no solo herencia, sino la infancia de mi hijo. Juan me miró firme. No, abuela, ya no más silencios. Reclamaremos lo tuyo. El salón bullía en murmullos de justicia tardía, y la vergüenza que me echaron en cara horas antes, ahora ardía en rostros culpables. Pero justo cuando creí que la reconciliación sellaba heridas, un grito cortó el aire desde la entrada. Era mi hija menor, la que nunca conoció esta rama, sosteniendo una caja antigua con lo que parecía el testamento original, intacto y sellado, que podía voltear no solo la boda, sino alianzas familiares para siempre. ¿Aceptarían todos esta verdad final? ¿O la traición se profundizaría en un abismo irreversible? El suspense nos envolvió como niebla espesa. Mi hija menor irrumpió en el salón con la caja antigua temblando en sus manos, el polvo de décadas cayendo como nieve sucia sobre el piso pulido de la boda, y todos nos giramos como marionetas en un teatro de sombras donde la verdad ya no era opcional, sino un río desbordado que arrastraba mentiras acumuladas desde mi juventud como dama de compañía en ese club olvidado de la Ciudad de México. Juan soltó mi mano un segundo, su rostro pálido iluminado por las luces parpadeantes, mientras yo sentía el peso de justificar aún su rechazo inicial. Lo había excusado como miedo puro a mi pasado, pensando que su vergüenza era un escudo frágil para su día perfecto. Pero ahora la injusticia se volteaba completa, rebotando la humillación de mi expulsión hacia cada cómplice silencioso en esa sala llena de familia fingida. Ella abrió la caja con un clic seco, revelando no solo el testamento original que nombraba a mi hijo como heredero legítimo de tierras y ahorros en reales que cosí con lágrimas ocultas, sino una cinta de audio amarillenta, grabada en secreto aquella noche traicionera, donde mi hermana y el padre biológico planeaban despojarme de todo para casarse en apariencias limpias. Mi hijo jadeó. ¿Cómo supiste, hija? Mamá cargó sola por esto. Ella respondió con voz firme. La encontré en la casa vieja, abuela. Escucha, esto prueba que no fuiste tú la pecadora, sino ellos los que te vendieron por reputación. Juan activó la cinta con manos temblorosas, y la voz cascada del pasado llenó el aire. Rosa nunca sabrá. Le quitamos las tierras y el niño crece con mi hermano como padre postizo. El salón se llenó de sollozos ahogados, tías confesando su silencio cómplice, y la viuda, mi hermana, se derrumbó en una silla, murmurando: «Perdón, Rosa. Los celos me cegaron. Te delaté a mamá embarazada para quedarme con todo». Sentí las lágrimas rodando, no de dolor viejo, sino de esa redención que ilumina cuando el amor genuino sobrevive a traiciones múltiples, reconectando a Juan conmigo en un abrazo que borraba su escena inicial. Él susurró: «Abuela, eres la heroína, no yo». La novia asintió, limpiando sus ojos. «Quédate, doña Rosa, esto es tu victoria». El tío levantó el testamento. Legalmente, Juan hereda todo lo robado, y la vergüenza regresa donde nació. Pero justo en el pico de esa justicia emocional, cuando creí que la reconciliación tejía lazos irrompibles, sigue el canal Aromas del Pasado y déjame acompañarte con historias hechas con dedicación, para que puedas viajar sin moverte de tu sillón y sentir que no estás solo. Si esta historia te está removiendo algo por dentro en este momento, si sentiste la injusticia de quien fue usado, manipulado o malinterpretado, no te vayas todavía.
Activa la campanita ahora porque historias como esta, las que revelan la verdad que siempre encuentra su camino, merecen ser escuchadas hasta el final. Comparte este video con alguien que alguna vez fue tratado como un estorbo por quienes más amaba, o que descubrió un secreto familiar que lo cambió todo. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez alguien quiso hacerte sentir incapaz para quedarse con lo que era tuyo? Tu historia puede ayudar a otra persona también. La viuda se levantó tambaleante, con ojos enloquecidos por el pánico, y gritó: «¡No! Hay una última foto que lo cambia todo, una que muestra que el padre de Juan no era solo postizo, sino que tu abuela firmó un papel renunciando voluntariamente para salvarnos a todos de la ruina». Mi corazón se detuvo, porque esa imagen borraba años de sacrificio, insinuando una mentira que yo juraba no recordar, y Juan palideció viéndola acercarse con la prueba fatal. ¿Sería esta la traición definitiva que rompía la redención a segundos de ganarla? El salón contuvo el aliento en un silencio mortal. La viuda agitó esa última foto como un arma desesperada, su mano temblorosa proyectando sombras largas sobre las mesas revueltas de la boda, y el salón entero se inclinó hacia adelante, atrapado en el filo de una verdad que podía pulverizar la redención que acababa de tejer con Juan en ese abrazo salado de lágrimas compartidas. Él se tensó a mi lado murmurando: «No puede ser, abuela. Tú nunca renunciarías a lo tuyo». Y yo asentí en silencio, recordando cómo siempre justifiqué su rechazo inicial como un pánico juvenil a mi pasado de dama de compañía, cargando la injusticia como un manto necesario para su felicidad. Pero ahora esa humillación pública se evaporaba, rebotando hacia ella con la fuerza de décadas de mentiras que ella misma había forjado para robarme tierras y dignidad. La foto mostraba mi firma borrosa en un papel de los 70, pero al acercarla bajo la luz cruda, vi el truco: la tinta fresca sobre una hoja alterada, con fechas manipuladas para fingir que yo cedí voluntariamente, cuando en realidad me obligaron bajo amenaza de quitarme a mi hijo recién nacido. Mi hija menor arrebató la imagen y la examinó. «Es falsa. Mira las irregularidades, tía. Abuela firmó nada. Tú la falsificaste con el notario cómplice para quedarte con los reales de las ventas». El tío rugió de risa amarga. «Por fin. Rosa cargó sola el estigma mientras tú vivías de lujo con lo nuestro». Juan se volvió hacia la viuda, su voz firme por primera vez. «Tía, por tu culpa la eché de mi boda, creyendo su vergüenza era mía para esconder, pero tú eres la raíz podrida». Ella se derrumbó sollozando, confesando entre hipos: «Celos, Rosa, desde que mamá te prefirió a ti. Te delaté embarazada, falsifiqué papeles para que parecieras la villana, y crié a tu hijo como postizo para borrar tu rastro». Las tías, antes mudas, estallaron en murmullos de repudio, reconociendo su silencio como veneno familiar, y mi hijo me abrazó fuerte. «Mamá, perdón por callar. Tu amor genuino nos salvó a todos». Sentí el calor de la justicia emocional inundándome, no vengativa sino digna, reconectando lazos rotos en un círculo de nietos y bisnietos que ahora me miraban con ojos nuevos de respeto, borrando la escena de expulsión como un mal sueño. La novia se arrodilló conmigo. «Doña Rosa, eres la matriarca verdadera. Quédate para la ceremonia renovada». Juan levantó el testamento original. «Heredo por ti, abuela, y devolvemos cada peso robado». El salón aplaudió tibio al principio, luego con fuerza, transformando la boda en celebración de verdad tardía. Pero en ese clímax de redención, cuando creí todo sanado, un mensajero entró jadeante con un sobre oficial del juzgado, sellado con urgencia, anunciando que la investigación por falsificación acababa de reactivarse por una denuncia anónima, y que la viuda enfrentaría cargos que salpicarían no solo a ella, sino a inesperados aliados en la familia. Juan palideció. ¿Quién denunció? ¿Hay más traidores? Mi corazón latió incierto, porque el sobre guardaba nombres que podían romper la reconciliación fresca como cristal. ¿Sería esta la sombra final? ¿O la luz definitiva de justicia completa? El suspense nos congeló a todos. El mensajero dejó el sobre la mesa principal con un golpe sordo que resonó como sentencia final, y Juan lo abrió con dedos que apenas obedecían, revelando nombres que helaron el salón. No solo la viuda, mi hermana traidora, sino un primo lejano que había administrado las tierras robadas en reales durante décadas,
fingiendo lealtad mientras dilapidaba lo mío para su lujo discreto. Siempre justifiqué el rechazo de mi nieto como un temor heredado a mi pasado de dama de compañía, cargando la injusticia silenciosa como precio por su paz. Pero ahora la vergüenza pública que me echó de la boda rebotaba completa hacia ellos, exponiendo que su desprecio era eco de codicia ajena, no de mi amor genuino que crió a mi hijo entre sombras y costureros. La viuda sollozó rota. Perdón, Rosa. Falsifiqué todo por envidia. Delaté tu embarazo a mamá para robarte la herencia, y crié mentiras para que parecieras la culpable. Juan la miró con ojos nuevos, no de odio, sino de piedad clara. Tía, por ti creí que abuela era la vergüenza. La eché de mi día más feliz. Pero tú sembraste el veneno familiar. Mi hijo me abrazó fuerte, susurrando, mamá, tu sacrificio silencioso nos unió al final. Perdón por callar. Las tías, antes juzgadoras, se acercaron arrepentidas, besando mis manos arrugadas. Doña Rosa, fuiste la roca que negamos. La novia sonrió radiante. Celebremos de verdad, con la matriarca al frente. Sentí la redención digna inundarme como sol de mediodía, reconectando lazos rotos en un abrazo colectivo donde nietos y bisnietos me rodeaban, borrando la humillación inicial con lágrimas de alivio compartido. Juan levantó una copa improvisada. Por abuela Rosa, cuyo amor venció traiciones y secretos, heredo las tierras en su nombre, y devolvemos cada peso robado para sanar. El salón estalló en aplausos genuinos, transformando la boda interrumpida en ceremonia de justicia emocional, con música suave tejiendo promesas de futuro limpio. El sobre del juzgado sellaba el fin. Cargos contra los culpables, restituciones legales que devolvían mi dignidad y herencia intacta. Mi corazón latió sereno por primera vez en décadas, sabiendo que el secreto mayor, mi amor inquebrantable, había ganado. Juan me besó la frente. Nunca más te echaré, abuela. Eres mi orgullo. La noche cerró con risas y abrazos, la verdad emergiendo como estrella guía. Y yo, al fin, libre de sombras injustas, pero en el fondo de mi alma, una pregunta quedó flotando. ¿Y si otro secreto, más profundo aún, aguardaba en el amanecer familiar?